Buenas noches, este es el taller exposición final de la asignatura Pueblos Indígenas del primer semestre del programa de Derecho de la Universidad de La Guajira. En el día de hoy les hablaré sobre la sentencia de tutela T-302 del 2017 preferida por la Honorable Corte Constitucional de Colombia. Para ello tenemos 4 preguntas orientadoras que serán la guía de esta exposición. La primera es, ¿cuál es el problema jurídico de la sentencia T-302? Básicamente, la Corte se establece una pregunta que es la siguiente. ¿Vulneran los derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación y el agua de los niños y niñas guayú la falta de implementación efectiva de las políticas públicas y la inacción de las autoridades estatales para abordar la situación de desnutrición y muertes de niños en el departamento de La Guajira? En otras palabras, pues la Corte se examinó la inacción del Estado y la falta de implementación de políticas públicas. Ese sería el problema jurídico. Lo segundo, los derechos vulnerados en los motivos de la decisión. La Corte Constitucional establece 4 principales derechos vulnerados, que son el derecho a la vida, que se establece en el artículo 11 de la Constitución. La Corte Constitucional consideró que la falta de acceso a servicios de salud y nutrición, así como la inacción del Estado para abordar la situación de muertes de niños y de desnutrición, vulnera el derecho a la vida de estos niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. El segundo sería el derecho a la salud, toda vez que el artículo 49 de la Constitución Política es violado. En este sentido, la Corte considera que también la falta de acceso a servicios de salud hace que se vulneren los derechos de la niñez. El tercer derecho fundamental vulnerado es el derecho a la alimentación, establecido en el artículo 65 de la Constitución Política Colombiana, ya que la falta de acceso a alimentos nutritivos y la inacción del Estado para implementar políticas de seguridad alimentaria vulnera la salud y la vida de niños guayú. El cuarto derecho es el derecho al agua, consagrado en el artículo 51 de la Constitución. La falta de acceso a agua potable es un gran determinante aquí. Y el último derecho fundamental, quinto y último derecho fundamental vulnerado, es el derecho a la protección especial de la infancia, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política. Con respecto a la ratio decidendi, ya lo he mencionado, se establecen 2 principales problemas, que es... o 3 principales características, que son las siguientes. La primera, la Constitución Política establece la protección especial de la niñez y la juventud. Entonces, el primer motivo para decidir de la Corte. El segundo es que los niños guayú se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la falta de acceso a servicios básicos como salud, alimentación y agua. Y el tercer motivo es que la inacción y la falta de implementación de políticas públicas para abordar esa situación de desnutrición y muertes de niños guayú constituye una violación sistemática a los derechos fundamentales de niños y niñas. En ese sentido, pues se encuentra responsable el Estado colombiano de la situación de vulnerabilidad de niños y niñas en el departamento. ¿Y qué resolución hubo o cómo se resolvió el problema jurídico en la sentencia? Se dan 3 puntos o 3 respuestas. La primera es declarar el estado de cosas inconstitucional. La Corte la declaró en general en todo el territorio de La Guajira debido a la muerte de niños y niñas guayú, aunque particularmente hay 4 municipios accionados, que son Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. El segundo son las órdenes al Estado. La Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano que adoptara medidas inmediatas y efectivas para abordar esa situación de estado de cosas inconstitucional en todo el departamento. Y el tercer punto es la creación de un plan de acción. La Corte Constitucional ordenó la creación de un plan de acción interinstitucional que apenas años después está caminando y se ve, que incluyera medidas para garantizar el acceso a servicios básicos como la salud, la alimentación y el agua.